Yo ingresé en la editorial de Abril a principios del año 1970, es decir, poco tiempo después del Cordobazo, y desde luego el Cordobazo impactó en la conciencia de esos compañeros que trabajaban en la editorial de Abril. Allí ingresamos un grupo numeroso de jóvenes, la empresa estaba activándose. Quiero recordar que la editorial de Abril estaba al mismo nivel de producción o parecido, era competidora de la editorial Atlántida, y en algún momento llegó a contar con 800 trabajadores. A mí me eligen delegado a los 6 meses, pero soy impugnado por la patronal en la medida en que desde el punto de vista legal tenía que cumplir un año de antigüedad en la empresa con esa finalidad. Yo trabajaba en la sección más grande, que tenía 4 turnos de 6 horas, sección insalubre, rotativas. En el año 70, que es el mismo año en el que yo ingreso, en esa elección de delegados donde yo fui elegido pero impugnado, apareció Ismael Ali, que era uno de los dirigentes hongaristas de la Federación Gráfica Bonaerense, y el cuerpo de delegados finalmente es un cuerpo de delegados en general hongaristas, pero también con sectores de lo que era el PRT La Verdad, morenista. Al año siguiente hay elecciones, pero que ya no son por elecciones por sección, sino que la interna del año anterior se divide y por lo tanto se forman 2 listas donde triunfa el hongarismo por escasa cantidad de votos contra la lista formada por el PRT La Verdad. Quiero señalar esto porque durante esos 2 años prácticamente no se hacían asambleas de fábrica ni de sección. La dirección sindical en el transcurso de esos años no había tomado las reivindicaciones de los trabajadores sección por sección, y al año siguiente se produce una crisis que no voy a desarrollar, lo que hace que nosotros formáramos una lista que es la lista naranja, que no tiene ninguna oposición, porque tenía un apoyo enorme en el conjunto de la fábrica. Y que eran las elecciones ampliamente. A partir de allí, desde el año 72 hasta el año 76, en que se produce el golpe, sucesivamente se van produciendo triunfos de esta misma lista, etc. Pero quiero señalar lo siguiente porque hubo un cambio de rumbo en la orientación sindical y en los métodos que tenía esta nueva comisión interna. Yo en el año 73 soy elegido secretario general por el cuerpo de delegados. En el año 72 me acuerdo que era Carlos Alberto Carabajal, el secretario general. Hay otros nombres que quiero recordar, como Juan Carlos Venturini, Juan Carlos Lasati, Héctor Barrientos, Cola Yago y tantos otros compañeros, Meloño, que recuerdo y a los que quiero ahora rendir homenaje porque forman parte de una comisión interna enormemente combativa. Nuestro método fue la asamblea de sección y la asamblea general. Al principio tuvimos que chocar mucho con la represión de la patronal adentro de la fábrica. Pero fuimos pavimentando un camino a partir de las asambleas de sección que permitió poner en pie esa comisión interna y empezamos a lograr conquistas particulares que no voy a enumerar, pero por ejemplo logramos la subvención de lo que consumíamos en el buffet, en una lucha muy importante que dimos y que fue el primer triunfo que obtuvimos y que de algún modo moralizó al conjunto de los trabajadores de la fábrica, aunque pequeño. Y luego cuestiones que tenían que ver con la seguridad industrial, zapatos de seguridad, cosas muy pequeñas
que finalmente nos permitieron poner en pie la comisión interna y obtener aumentos salariales muy poderosos, incluso que nos colocaban desde el punto de vista salarial por encima de los obreros de la Ford. En el año 73, a Venturini y a mí, como resultado de nuestra acción sindical, nos suspendieron y como resultado de esto entramos a la fábrica a la fuerza. Recuerdo que a los empujones tiramos al suelo a los vigilantes, acompañados por los compañeros de fábrica muy temprano en la mañana. Una inmediata asamblea de fábrica decide ocuparla y obtenemos un triunfo resonante porque arrancamos prácticamente todas las reivindicaciones. Recategorizaciones, aumento de salarios y luego el método que desarrollábamos en la empresa fue ese, el de la Asamblea General, Asambleas de Secciones. Existía un poder dual en la empresa, era algo extraordinario. Conseguimos un cuarto de delegados que no existía y empezamos y superamos la quietud y la parálisis que sindicalmente se había tenido en los años anteriores. Es más, puedo decir una anécdota, porque luego de una lucha que tuvo lugar en la empresa, se apersona un policía a la vigilancia y deja una citación para Venturini y para mí, para una declaración indagatoria. Cuando se enteran los compañeros, paran la fábrica, se hace una asamblea y esto obliga a la jueza interviniente a concurrir a la fábrica para hacernos allí las preguntas correspondientes a esta situación. Extraordinario, fue un hecho histórico. Bueno, muy importante esto. Luego quiero señalar el papel que hemos jugado como resultado de esta acción, el vínculo que comenzamos a tener con otras comisiones internas cercanas, cuerpo delegado, activistas. Por ejemplo, nuestra empresa estaba cerca de ese monstruo textil que era la Hidrófila, que tenía lo que ellos llamaban, estaba dirigido por el peronismo de base y se llamaba Consejo Obrero, un sector muy combativo, con el que tomamos relación, delegados de la fábrica Avon, del perfume, y cuando tiene lugar el Rodrigazo, recuerdo que comenzamos a integrar las coordinadoras interfabriles de la zona norte, que con ellas protagonizamos acontecimientos enormemente importantes, como es la marcha que se realizó en la Panamericana con alrededor de 20.000 trabajadores, liderados por los trabajadores de la Ford. Me acuerdo que cantábamos Isabel, Isabel, cuánto gana un obrero, cuánto gana un coronel. Esa movilización fue frenada, recuerdo, por la Policía Federal, que en la intersección, en el acceso norte, en la intersección de la Panamericana con la General Paz, impidió nuestro paso. En el año 74 también jugamos un rol importante ante la intervención del loperreguismo, de la Federación Gráfica, al frente de la cual se puso a Jorge Sacur, y nosotros, cuando tuvo lugar esto, paramos la fábrica. También recuerdo que fue la primera empresa que paró cuando asesinaron al hijo de Raimundo Ongaro, la AAA. Lo mismo sucedió con el asesinato de Rodolfo Ortega Peña, que era el diputado peronista disidente que juró diciendo que la sangre derramada no será negociada. En fin, todo esto formaba parte también de nuestro accionar. Y un hecho muy importante es que ante el despido, suspensión o amenaza a cualquier compañero en la empresa, inmediatamente se hacía una asamblea y se impedían estas acciones patronales. Es decir, que había un ejercicio
de la defensa de los compañeros de la represión, tanto externa como interna, lo cual hizo que a la postre resultara natural que cuando a mí me secuestraron, en abril del 76, luego de estar amenazado por la AAA en el 75, los compañeros pararan. Resultó un acontecimiento lo mismo que para cualquiera despertarse a la mañana, bostezar o caminar. Fue un hecho de esta naturaleza. Bueno, la mañana de mi secuestro yo fui a la fábrica a 5:30 de la mañana, de modo de poder entrar a trabajar. Salía el turno noche y entraba el turno mañana. Los de la vigilancia me hacen saber que yo no pertenecía más a la fábrica. Lo comento con los compañeros. Pocos instantes después aparece un grupo de tareas. 5 tipos de civil que me meten las manos detrás y me ponen esposas. Me sacan los empujones, me meten en un Peugeot 505, recuerdo porque todavía lo veía, pero logro ver que los compañeros salen al playón y empiezan a arrojarle proyectiles. Es decir, que ya la fábrica estaba en pie de lucha contra el secuestro, ya me había dado cuenta yo de eso. Bueno, atravesamos algunas vías de ferrocarril porque sentía el sonido del tren y de la barrera cuando bajaba y subía, y llegamos a un lugar en el que me hacen subir las escaleras a los tumbos. No duró mucho el viaje, porque desde la fábrica a donde luego supe que estaba, que era la comisaría de Villa Martelli, no había mucho trecho. Bueno, allí me ponen una manta en la cabeza, estoy 4 horas allí, incluso pensé que me iban a matar. Bueno, pero debido a que los compañeros habían salido en comisiones, tenían parada la fábrica, prácticamente ocupada, habían recorrido comisarías, cuarteles, etc., como fruto de esto, quedé libre. Tuve mis dudas al salir porque pensé que me iban a secuestrar al salir, o que me iban a aplicar la ley de fugas, como solía ocurrir. Pero esto no sucedió, entonces fui hasta la General Paz, de donde esa comisaría no está lejos, en el límite con la capital federal, del otro lado está Avenida del Tejar. Vi un taxi y lo tomé. Y me dirigí hasta la fábrica con el taxi. Cuando bajé del automóvil, inmediatamente abrieron los portones de la fábrica, los compañeros que estaban allí, gritaban de alegría y me levantaron en anda. Fue un triunfo extraordinario de los trabajadores de la editorial y el resultado del aprendizaje de largos años de combate de esos trabajadores, no solamente contra la patronal, sino contra el Estado, porque esa fábrica protagonizó la huelga de junio y julio y tuvo una experiencia inolvidable que en la conciencia colectiva de esos trabajadores no desapareció. Así que bueno, esto me parece que es un dato importante a señalar como parte de la historia del movimiento obrero, que nos deja marcado a fuego. Así que me parece importante resaltar esto. Nosotros instalamos en la fábrica métodos clasistas y estos métodos los trasladamos luego a la coordinadora interfabril. Quiero recordar que la coordinadora interfabril de la zona norte, una zona desde el punto de vista de las luchas obreras muy combativa, estaba la interna de Astarza, de Del Carlo, de Frigor, de las refinerías de maíz, de la fábrica Squibb, de los laboratorios Lázaro, es decir, una multitud enorme de empresas que iba creciendo. Y
considero fundamental colocar esto como un ejemplo, digamos, del crecimiento de las luchas obreras, del crecimiento de la tendencia a la independencia política y sindical respecto a la burocracia. La burocracia, con estos acontecimientos, había empezado a perder fuerza, pero el problema es que no habíamos logrado reconquistar los sindicatos a pesar de la coordinación interfabril, razón por la cual, al permanecer los sindicatos en manos de la burocracia, esto fue un factor muy importante para que después de la huelga de junio-julio del 75 hubiera un periodo, en los términos del mismo ascenso, de cierto reflujo como producto de el plan Cafiero, que era un plan mucho más gradual económicamente, que golpeaba a los trabajadores, pero que no era una política de shock. Poco antes del golpe, nosotros recuerdo que marchamos por las calles de Florida, que es una localidad de Vicente López donde está instalada la fábrica, e hicimos una asamblea con los compañeros de SQUIP, de la hidrófila, etcétera, pero estábamos ya a las puertas del golpe. Vale la pena mencionar que el partido, ya en su congreso del 14 de diciembre de 1975, había pronosticado este golpe, no el día por supuesto, pero lo había pronosticado y también las características del mismo. Señalaba que este iba a ser un golpe que pretendía ajustar cuentas con aquellos trabajadores que habían protagonizado acontecimientos tales como el Cordobazo y esta propia huelga de junio y julio. Había que aplastar a sangre y fuego, y es así como ocurrió. Esta caracterización nos permitió a nosotros poner a salvo a muchos compañeros y pasar rápidamente a la clandestinidad. Incluso sacábamos el periódico una vez por mes, lo sacábamos fingiendo que eran bolsas de polietileno. Se armó un aparato importante de tipo clandestino que nos ayudó a seguir militando y manteniendo nuestra prensa y nuestra propaganda en el seno de los trabajadores. Bueno, quería señalar esto que me parece reflexiones importantes y un relato sobre la experiencia vivida.